Seguramente usted reconoce esta canción, La Llorona. Y bueno, este viernes 8 de marzo en todo el mundo se estará llevando a cabo y se estará conmemorando el Día Internacional de la Mujer. Y aquí en la Ciudad de México, pues se han preparado grandes actividades, una agenda muy extensa con grandes artistas que estarán involucrados, por supuesto, en este día tan importante para todas las mujeres y también para todos los hombres. Y el día de hoy pues nos acompaña Snow Apple, una agrupación de mujeres muy talentosas, a quien le damos la bienvenida aquí en 21 Noticias. Gracias, Snow Apple, por estar aquí. Buenos días. Buenos días. Gracias. Déjenme presentárselas rápidamente. De este lado tenemos a Adriana. Adriana, gracias. Buenos días. Hola. A Cintia también, que nos acompaña. Hola. Laurín, Sí, ¿lo dije bien? Laurín. Laurín, gracias por estar con nosotros. Y de este lado tenemos a Eva y a Nora. Gracias por estar acá. Snow Apple, pues ustedes son un grupo muy importante que quieren mucho a México y esta vez regresan para lanzar este nuevo sencillo titulado La Llorona, que lo estamos escuchando de fondo. Platícanos, ¿cómo es que ustedes seleccionan este tema? ¿Cómo es que ustedes lo incluyen en su repertorio? Bueno, es que México siempre ha estado un país muy importante para mí, es muy mágico y tengo muchas amigas, muchos amigos aquí. Claro. Y esta canción, La Llorona, me parece muy importante para todo el país, México y Latinoamérica, y también en Europa lo conocen. Y entonces queríamos hacer algo con este tema, y La Llorona es la canción perfecta, y hicimos nuevas letras. Y es un nuevo arreglo también, ¿verdad? Nuevo Por lo que arreglo. se escucha. Sí. Y estamos viendo en pantalla, como bien se lo mencionaba también, pues esta animación que está a cargo, o estuvo a cargo de Adriana. Adriana, platícanos cómo nace esta idea de crear esta animación, de lanzarlo también en este día, pues tan importante para todo el mundo como es el Día de la Mujer. Bueno, pues yo tuve la fortuna de conocer a Cintia y a las compañeras en una película anterior, Ticho, que estuvimos presentando en Cannes el año pasado. Y bueno, ahí que nos conocimos, hicimos clic y ellas me propusieron realizar esta como nueva reinterpretación de La Llorona para darle un giro a esta narración mítica mexicana, pero pues orientándola a hacer conciencia sobre lo que está pasando en México con los feminicidios, toda esta problemática tan dura, ¿no? Pero Sí. a través de las artes plásticas poder darle una salida. ¿Quién fue el que colaboró también para modificar la letra, ¿no? de esta canción tan emblemática? Y sobre todo para crear conciencia, como bien lo platicábamos, de lo que sufren las mujeres en el mundo y de lo que tenemos que poner nosotros como sociedad, pues mucha atención. Claro, pues nuestro querido amigo Pedro Miguel, periodista, escritor en periódicos como La Jornada, es quien nos ha estado aportando unas letras hermosas, ¿no? Y bueno, en este caso La Llorona, una letra que nos sensibiliza ante esta problemática de los feminicidios, de las desapariciones en México. Así es. Creo que En el Festival por la Equidad de Género Tiempo de Mujeres estarán ustedes participando, como bien lo decimos, este viernes 8 de marzo. Y yo quiero preguntarte, Nora, ¿para ti qué significa estar incluida o participar en un evento pues tan importante aquí en nuestro país? Tú como extranjera, como holandesa, ¿qué diferencias encuentras también entre tu país y el nuestro en relación a los temas de las mujeres? Well, to be a woman in Europe is very different. Bueno, ser una mujer en Europa es muy diferente a ser una mujer en México. It's very special to be together with Y this es muy group of women, especial el estar from juntas, ser un different, grupo de mujeres different de nationalities, but diferentes also nacionalidades different, y works también of art, like we are in de animation, diferente arte, we are animación, in the music, en la in the música, theater. la And letra, together el we try to teatro. create, like, Juntas tratamos de conectar, de hacer un grupo, de una nueva forma de arte, de comunicar algo a la gente y de mandar este mensaje de este problema mundial a todo el mundo. Muy bien. Es la Cineteca. Ahí el se va a viernes. proyectar, ¿verdad? Sí, Este en viernes. una pantalla grandota y va a estar muy, muy bonito. Y es gratis, es entrada libre. ¿Esto a qué hora va a ser? A las 8:30 de la noche, Sí. gracias a la Secretaría de Cultura, Sí. a Cineteca, y pues allá les esperamos. Sí, animación y también concierto. Les deseamos de verdad todo el éxito
muchas felicidades, congratulations. Hacen una labor pues muy importante en pro, por supuesto, de todas las mujeres. Muchísimas gracias. 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 Y usted no se lo pierda, aquí está la invitación para este primer festival de 12 que se van a estar realizando a lo largo de este año por parte de la Secretaría de Cultura Capitalina y también, por supuesto, el Gobierno de la Ciudad de México. Así que, pues no se lo pierdan y celebremos, como siempre, a todas las mujeres, no nada más este viernes 8 de marzo, sino todo el año.